Bienvenidos al curso básico sobre tutela y curatela de adultos. Mi nombre es Tim McKinney, soy abogado del estudio jurídico Reynolds & Nicholson y seré su instructor. Los tutores y curadores de adultos aceptan la responsabilidad de cuidar a un adulto y a sus bienes. Es una gran responsabilidad y como parte del trabajo voluntario de mi estudio, intentamos ayudarles a entender exactamente qué se requiere de ustedes. Pero antes de comenzar, veamos quiénes somos los que estamos aquí y presentémonos brevemente. Voy a empezar. Soy Fred Huff, el tutor y curador de mi tío Darrell, que está luchando contra un cáncer de colon y ya no puede cuidarse. Soy Lynn Cosgrove y estoy aquí como tutora y curadora de mi padre. Lo único que realmente le preocupa es vivir en casa y no en un hogar de ancianos. Soy Devon Brusac y estoy aquí porque mi hija con discapacidad mental ha llegado a la mayoría de edad y ahora se me informó que tengo que convertirme en su tutor y curador, me guste o no. Hola, soy Alicia Holman y estoy aquí para convertirme en la tutora de mi madre. Mi hermano, mis hermanas y yo la cuidamos juntos. Muy bien, es un grupo interesante. Comencemos con algunas definiciones. Persona bajo tutela, tutor y curador. ¿Qué significan? Bueno, una persona bajo tutela es un adulto a quien un tribunal considera incapaz de tomar decisiones importantes y responsables sobre su propio bienestar y seguridad o sobre la administración de sus bienes. Un tutor es una persona a la que se le ha dado la autoridad legal para tomar decisiones importantes en beneficio de la persona bajo tutela, concernientes a su persona, tal como un padre lo hace con un hijo menor de edad. Y un curador es una persona a la cual se le ha dado autoridad legal sobre el dinero y los bienes de la persona bajo tutela. Al curador se le encomienda la administración de los activos en beneficio de esa persona. Vemos entonces que un tutor cuida del bienestar de la persona bajo tutela como persona y un curador administra sus bienes y su dinero. Hablemos de las responsabilidades del tutor. Un tutor tiene la obligación legal de satisfacer las necesidades de cuidado, salud, sostén y bienestar de la persona bajo tutela dentro de sus posibilidades. El tutor determina el mejor lugar para que viva la persona bajo tutela. Se asegura de que tenga la atención médica que necesite y de que se están cubriendo sus necesidades y pasa bastante tiempo con él para saber cómo está tanto mental como físicamente. Tim, ¿qué pasa si mi madre llega al punto donde sería mejor para ella estar en una institución de atención asistida, pero me va a odiar si la saco de su casa? Eso es un asunto difícil, pero ocurre a menudo. Lo más importante es no demorar en tomar una decisión como esta hasta que ocurra algo lamentable. Si su madre está en riesgo de dañarse a sí misma, entonces debe cambiar su tipo de alojamiento. La tutela no es un concurso de popularidad. La situación se puede volver tensa, pero usted tiene que hacer lo que es mejor para la persona bajo su tutela, incluso si su madre no aprecia lo que usted está haciendo. Entonces, veamos lo que significa ser un buen tutor. Tratar a la persona bajo su tutela con dignidad y respeto, como a usted le gustaría ser, y asegurarse de que está protegido mientras que lo deja ser tan autosuficiente como sea posible y participe en las decisiones en la mayor medida posible. Por otra parte, la persona bajo tutela tiene ciertos derechos y el más importante es que tiene derecho a un tutor que actúe en su beneficio y que lo visitará con bastante frecuencia como para entender y satisfacer sus necesidades. La persona bajo tutela también tiene derecho a comunicarse libremente y en privado con quien elija. Tim, tengo una pregunta. Realmente no quiero que mi padre tenga nada que ver con mi hermano Brian, quien tiene una cuenta bancaria conjunta con él, pero todo el dinero era de mi padre. ¿Puedo cortar la comunicación entre él y mi padre? Generalmente, un tutor no puede restringir la comunicación de la persona bajo su tutela con nadie sin una orden judicial. Pero puesto que está tomando el control de los fondos de su padre, debe encargarse de cualquier problema futuro con su cuenta bancaria.
A menos que Brian también abuse física o verbalmente de su padre, no creo que el tribunal apruebe una restricción de visitas. Quizá puede haber una mejor comunicación entre Brian, usted y su padre para que todos trabajen juntos en su beneficio. Ahora bien, esto no quiere decir que no pueda intervenir si su padre está en peligro. Por ejemplo, si Brian u otra persona quieren llevar a su padre a alguna parte cuando está intoxicado. Bien, una persona bajo tutela tiene derecho a la forma menos restrictiva de tutela, especialmente en lo que se refiere a su alojamiento, y también a que se le restituyan sus derechos cuando mejore su condición lo suficiente. Y a menos que el tribunal dictamine lo contrario, una persona bajo tutela aún puede votar y hacer un testamento, pero no puede casarse. Sin embargo, en la toma de decisiones morales y éticas, especialmente aquellas concernientes a preservación de la vida, realmente no importa la opinión del tutor. Usted está obligado a hacer lo que la persona bajo su tutela desea, es decir, tomar la decisión que él tomaría incluso si usted personalmente piensa de manera muy diferente. Bien, a continuación trataremos su responsabilidad de informar como tutor. Está obligado a presentar al tribunal lo que se llama informe de condición personal dentro de los 60 días de su designación y luego anualmente dentro de los 60 días del aniversario de su designación. No es un formulario difícil y toma solamente algunos minutos completarlo. El formulario puede variar según cada condado, pero básicamente informará sobre la condición mental y física general de la persona bajo su tutela. El tribunal querrá saber si ha habido algún cambio en su condición que podría requerir un cambio en la tutela. También se le preguntará cómo se satisfacen las necesidades de la persona bajo tutela, dónde está viviendo, si está conforme con el alojamiento y si usted recomienda un cambio en dicho arreglo. Se le puede preguntar acerca de las actividades sociales de la persona bajo su tutela, con qué frecuencia lo visita y lo que hace durante esas visitas. Si recibe fondos para su cuidado y manutención, se le pedirá que rinda cuentas de ello. Perdón, pero sigo sin entender por qué tengo que estar aquí. He hecho un excelente trabajo cuidando a mi hija durante 18 años. Pero ahora que tiene 18, ¿tengo que explicarle al tribunal cada paso que doy? Entiendo que sienta que es una impertinencia. Mientras su hija era menor de edad, tenía derecho a tomar todas las decisiones importantes por ella como su padre. Pero entienda que su autoridad legal terminó cuando ella se convirtió en un adulto. Ahora, el único camino para que tenga una vez más toda la autoridad legal que tenía antes de que ella cumpliera 18 años es que se convierta en su tutor legal. Está bien, será la ley, pero sigue sin gustarme. Bien, ahora concentrémonos en las responsabilidades de un curador. El curador es el encargado de administrar y rendir cuentas de los fondos y bienes de la persona bajo su tutela. Sus responsabilidades fundamentales involucran la protección y conservación de los activos de esa persona, el cobro de todos sus ingresos y el pago de todas sus deudas y gastos. Es muy importante evitar conflictos de intereses reales y potenciales en la curatela. Antes de ser designado, un curador nominado debe revelar al tribunal cualquier posible conflicto de intereses, como por ejemplo bienes en condominio e inversiones y cualquier cuenta conjunta que tenga con la persona bajo tutela. Mientras presta sus servicios, un curador también debe comunicarle al tribunal cualquier conflicto de intereses que se presente. Por lo tanto, durante la curatela, evite crear conflictos de intereses. Evite crear nuevas cuentas e inversiones conjuntas. No compre bienes o servicios para la curatela, ni los venda, ni contrate familiares o amigos para realizar servicios para la persona bajo su tutela a una tarifa superior a la razonable, etc. Todo lo que hace con el dinero de la persona bajo su tutela debe ser legítimo y honesto. Cuando presente una solicitud para convertirse en curador, también debe presentar una estimación del patrimonio neto de la persona bajo su tutela, que son los bienes de valor que él posee menos cualquier deuda o pasivo que pudiera tener. Entonces tiene que fijar lo que se llama un bono de garantía para cubrir el valor de los bienes personales de la persona bajo tutela más un año de sus ingresos. ¿Alguien sabe qué es un bono de garantía? Es como un seguro de que el dinero de la persona bajo tutela estará allí aunque no se administre bien.
Excelente. A cada curador se le pide que deposite un bono de garantía de modo que si administra mal, malversa o pierde los fondos de la persona bajo su tutela, éste no sufrirá una pérdida. Oí que es cada vez más difícil para la gente conseguir los bonos para la curatela. Desafortunadamente eso es verdad, y es una de las razones por las que se designa tantas veces al curador del condado. Si alguien tiene un mal historial crediticio, ha estado en quiebra o está desempleado, generalmente no puede conseguir un bono. La compañía afianzadora sencillamente los considera un riesgo demasiado grande. Eso se está poniendo interesante. ¿Qué es lo peor que una compañía afianzadora puede hacerle si se apropia del dinero de la persona bajo su tutela? Por ejemplo, despilfarra todo en unas vacaciones en Hawái o paga el préstamo de su carro. Créame, no querrás saberlo, pero en un DVD veremos lo peor que puede pasar. Por ahora, vamos a hablar sobre lo que significa usar los fondos de las personas bajo tutela para su beneficio. ¿Qué significa eso para usted? Sí, realmente he estado pensando mucho en eso, y parece sencillo, pero no lo es. Porque obviamente uno quiere hacer lo mejor por la persona bajo su tutela, pero también necesita que los fondos de él duren toda su vida, y no se sabe cuánto tiempo será. Creo que está empezando a apreciar cuán difíciles pueden ser sus responsabilidades. Naturalmente, es deseable mantener el estilo de vida habitual de la persona bajo tutela, pero si él ha estado gastando más allá de sus posibilidades, debe controlar el gasto, si es posible, en un nivel que se pueda sostener por el resto de su vida. Por otro lado, cuando hay suficientes fondos disponibles, no debería gastar dinero innecesariamente. Dejarles algo a sus seres queridos puede ser muy importante para esa persona. ¿Qué pasa si sabe que en algún momento la persona bajo tutela va a quedarse sin dinero? Definitivamente no quiere esperar a que los fondos se acaben para implementar una estrategia. Hay algunos pasos que debe considerar hacer antes de que eso suceda. Una vez que los activos de la persona bajo su tutela se hayan acabado, él puede reunir las condiciones para obtener los beneficios de Medicaid. Pero hay ciertos activos que están exceptuados para los fines de Medicaid, como un fondo para entierro, un funeral prepagado y algunos otros. En algunos casos, la persona bajo tutela puede reunir las condiciones para tener un fideicomiso para necesidades especiales, con fondos para pagar las necesidades especiales que no están cubiertas por Medicaid. Simplemente tenga en cuenta que las leyes que rigen Medicaid y los fideicomisos para necesidades especiales son complejas y cambian constantemente, y estas cuestiones y la situación de la persona bajo su tutela deben ser discutidas con un abogado especialista en derecho de ancianos o en fideicomisos para necesidades especiales. Vaya, McKenney, esto del fideicomiso para necesidades especiales suena bastante interesante. Incluso puedo comenzar a tomar notas. Gracias, Devon. A propósito, quiero estar seguro de que sabe que no es necesario que sea el curador de su hija. No habría necesidad de un curador si no tiene ninguna propiedad más que sus efectos personales y su único ingreso es el seguro social, que ya se le paga como representante del beneficiario. Oye, gracias. No me di cuenta de que mi caso puede ser justamente lo que describió. Bueno, cambiemos rápidamente de tema y hablemos sobre la administración del dinero. Digamos que la persona bajo su tutela posee inversiones tales como acciones, una propiedad alquilada o un bien inmueble. ¿Qué piensan? Fred. Bueno, creo que la mejor opción es aquella en la que el activo puede ofrecer un mejor ingreso. Cierto, porque desea usar cualquier bien que genere ingresos para ayudar a mantener a la persona bajo su tutela. Pero cuando hay que encargarse de ciertos tipos de bienes, como inmuebles para alquiler, tiene que preguntarse si manejar esto es realmente el trabajo ideal para usted. ¿Qué más? Si la persona bajo tutela posee acciones, ¿podría considerar ponerlas en una inversión menos riesgosa? Puede ser una muy buena idea. Un curador puede conservar las inversiones bursátiles que entran en la curatela, pero al curador se le permite solamente hacer nuevas inversiones en lo que se llaman inversiones legales, que son certificados de depósito, cuentas a plazo fijo, obligaciones del gobierno de los Estados Unidos o del estado de Georgia, bonos de ahorro y bonos municipales. Necesita la autorización del tribunal para cualquier otra inversión, tal como bienes inmuebles, acciones, fondos mutuos de inversión o bonos que se consideran inversiones de riesgo. Puede ser apropiado consultar con un corredor de bolsa o un planificador financiero certificado
si siente que el tamaño del patrimonio de la persona bajo tutela lo justifica. ¿Qué ocurre si la persona bajo su tutela tiene que irse de su casa? Alicia. Bueno, si tiene una casa vacía que genera gastos, si no produce ingresos, supongo que sería mejor convertirla en un inmueble de alquiler o venderla. Lo más probable es que sí, pero aún debe considerar si la persona bajo su tutela estaría mejor si la alquila o la vende. Así, mi padre preferiría morir antes que perder la vieja casa. Definitivamente querría que la mantuviéramos en la familia. Un ejemplo claro de que no siempre hay una respuesta fácil. Sin embargo, si decide que vender es la opción más conveniente, tendría que peticionar ante el tribunal y éste examinaría la venta propuesta para determinar que la venta y los términos beneficien a la persona bajo tutela. ¿Hay que conseguir un permiso para vender un carro si él ya no conduce? Sí, y tenga presente la responsabilidad potencial si otra persona conduce el automóvil. Si tiene bienes de inversión, ¿no desearía conservarlos mientras se valorizan? Generalmente sí. Conservar los activos es parte de su trabajo, pero todo depende del mercado y del tipo de bien de inversión. Es mejor si puede conseguir una confirmación objetiva de su apreciación real del mercado para saber qué hacer. Las ventas de bienes se permiten generalmente cuando son necesarias para asegurar el cuidado y sostén de la persona bajo su tutela. Debe solicitar permiso al tribunal para vender cualquier propiedad y antes de hacerlo, también hay que considerar si hay consecuencias tributarias al vender la propiedad. Tim, esto se está volviendo un poco confuso. Entonces, ¿cómo se sabe cuándo se necesita el permiso del tribunal para hacer algo? Bien, no puede vender, alquilar, intercambiar, ceder, hipotecar, ni donar ningún bien personal o real de la persona bajo su tutela sin la autorización del tribunal. Por ejemplo, si necesita vender algo en la curatela para el sostén de la persona bajo su tutela, tendría que presentar un pedido de permiso para vender. La única excepción es que puede vender, pero no comprar, acciones o bonos que se cotizan regularmente en la bolsa. Un curador no puede gastar más del ingreso anual de la persona bajo tutela sin la aprobación del tribunal. El ingreso consiste en cualquier dinero que esa persona gane, cualquier pensión y o beneficio del seguro social recibidos, más todos los intereses y otros ingresos provenientes de inversiones. Es decir, no puede gastar nada del capital de la persona bajo su tutela sin autorización del tribunal. El capital, o corpus como a veces se le llama, está compuesto por los activos de la curatela. Incluso si sus gastos son obviamente en beneficio de la persona bajo su tutela, si su gasto total superara el ingreso anual total, debe obtener autorización judicial para utilizar el corpus. El tribunal determinará si los gastos son razonables y si están en consonancia con el estilo de vida de él. Cada vez que esté inseguro de si una acción o un gasto requiere el permiso del tribunal, debe averiguarlo primero. Actuar sin la debida autorización es uno de los problemas más grandes que el tribunal tiene con los curadores y tutores. Los secretarios judiciales generalmente pueden decirle cuándo se requiere la autorización del tribunal. Sin embargo, ellos no pueden ni deben darle asesoramiento jurídico. Debe mantenerse en contacto con su abogado, porque puede necesitar consultarlo de vez en cuando. Bien, a continuación vamos a hablar acerca de cómo obtener bienes transferidos a usted como curador y la creación de cuentas bancarias. Primero, usando su carta de curatela, que es el documento del tribunal que lo identifica como curador, debe tener todos los bienes de la persona bajo su tutela escriturados o registrados en su capacidad fiduciaria como curador. Organice todo de manera que el título, la cuenta o la escritura digan, por ejemplo, Lynn Cosgrove, curadora de William Cosgrove, y aún le pertenece a él, ¿verdad? Exacto. Todo lo que entre en una curatela todavía es propiedad de la persona bajo tutela. El curador solo lo administra. Y recuerde aclararle al banco que está creando cuentas de la curatela, no cuentas conjuntas ni cuentas tutelares. Si la persona bajo su tutela posee cuentas bancarias conjuntas, tendrá que separar los fondos de él, salvo que el tribunal específicamente permita que continúe la cuenta conjunta. Para determinar cuánto dinero le pertenece a la persona bajo tutela, puede tener que determinar el monto de los fondos que fueron depositados originalmente por él. Lynn,
Usted dijo que el dinero en la cuenta de su padre era todo de él. Sí, él depositó cada centavo. Y supongo que retiró todo el dinero remanente de la cuenta conjunta y abrió una cuenta nueva de la curatela. Lo hice. Mientras hablamos de nuevas cuentas de la curatela, puede desear abrir una cuenta corriente y una cuenta a plazo fijo. Generalmente es una buena idea dejar un poco de dinero en cualquier cuenta vieja por un mes o dos. De esa manera no perderá ningún cheque a pagar, retiros automáticos o depósitos mientras todo se organiza. Sé que parece una pregunta tonta, pero ¿cómo puede saber que tiene todas las cuentas y facturas que deben pagarse? Es una pregunta muy buena. Puede comenzar por buscar en los extractos de cuenta más recientes que le mostrarán los depósitos directos, retiros automáticos y cualquier cheque que fue librado. Eso le mostrará la mayoría de las cuentas. Para asegurarse de que las tiene todas, presente un cambio de dirección en la oficina de correos solicitando que toda la correspondencia de la persona bajo su tutela le sea reenviada a usted como curadora. Así encontrará usted cualquier otra cuenta. Y recuerde que todos los fondos los debe invertir solo en inversiones legales, que son certificados de depósito, cuentas a plazo fijo, obligaciones del gobierno de los Estados Unidos o del estado de Georgia, bonos de ahorro y bonos municipales. Se puede conseguir una lista completa en el tribunal. A continuación, vamos a hablar sobre el mantenimiento correcto de los registros contables. Debe archivar informes financieros y su contabilidad debe ser precisa. La única manera de lograr este objetivo es manteniendo buenos registros contables. Recuerde que puede ser personalmente responsable de los gastos si no puede justificarlos. Usted pasará a ser el contador de la persona bajo su tutela y el tribunal revisará cada año sus registros contables. Por lo tanto, es importante que siempre pague con cheques y detalle la información en el registro de cheques. Registre a quién se le emitió el cheque, el monto y el propósito del gasto. Puede ocurrir que en nuestra vida diaria no anotemos generalmente el propósito de cada uno de los cheques, pero usted deberá hacerlo como curador. Solicite un recibo de la transacción siempre que sea posible. Nunca pague en efectivo a menos que sea absolutamente necesario y jamás retire dinero de la cuenta de la persona bajo su tutela mediante cajero automático. Guarde todos los extractos de cuenta y cheques cancelados. Mantenga todos sus registros organizados y juntos en un lugar, quizás organizados en archivos clasificados por recibos, registros impositivos o presentaciones de solicitudes judiciales. Los primeros 60 días después de su designación representan su oportunidad para asegurarse de que las finanzas de la persona bajo su tutela están organizadas y bajo control, que están pagadas todas las facturas, que está actualizado el seguro para propietarios de vivienda y que ha sido pagada cualquier prima de seguro de salud o de vida. Recoja y destruya todas las tarjetas de crédito y notifique a los bancos, compañías de tarjetas de crédito y a las 3 agencias de información de crédito a fin de detener cualquier actividad futura relativa a las tarjetas de crédito. Una vez que ha organizado todas las finanzas de la persona bajo su tutela, está listo para preparar su primer presentación judicial, el inventario y plan de administración de activos. Se le pide que presente este informe en el plazo de 2 meses desde su designación. El formulario es estándar en Georgia y como puede ver aquí en la primera parte del informe, la sección del inventario, deberá describir y enumerar el valor actual de todos los bienes que posee la persona bajo su tutela, cualquier inmueble, fondos, joyas, autos, acciones, muebles, es decir, cualquier bien de valor. Luego, enumerará todos los pasivos que él posea, hipotecas, préstamos para automóviles, tarjetas de crédito y deudas personales. La segunda parte de este informe contiene su plan para administrar el dinero de la persona bajo tutela, donde preparará un presupuesto del ingreso previsto y de los gastos de él. Se le pide presentar una cifra mensual para gastos tales como alimento, gas y electricidad. Al tomar las cifras de 3 o 4 meses diferentes y sacando un promedio de ellas, tendrá un panorama realista de sus gastos. Una vez que tiene preparado un presupuesto preliminar, considere cuánto tiempo podría durar esta curatela. Debe decidir si los gastos guardan concordancia con los ingresos de la persona bajo su tutela.
Pregúntese si el estilo de vida actual puede mantenerse por el resto de vida de la persona bajo su tutela. Si no es así, el presupuesto debe estar acorde a los ingresos de él. Si no puede ser de esta manera, entonces es probable que eventualmente agote todos los activos. De este modo, es como preparar su propio presupuesto. Si los ingresos de la persona bajo su tutela son suficientes para pagar sus gastos habituales, probablemente no tenga problemas si mantiene una estrecha vigilancia de los gastos. Generalmente puede cubrirse cualquier gasto inesperado mediante solicitudes de extralimitación. Cuando no hay suficientes ingresos para sostener el estilo de vida de la persona bajo su tutela, entonces comienza la verdadera planificación. Si él tiene otros activos, debe planificar la mejor manera de utilizar esos activos para su sostén durante la mayor cantidad de tiempo posible de su mandato. Si la persona bajo su tutela no tiene activos, debe mantenerlo de la mejor forma posible dentro de sus ingresos. No se puede solicitar dinero prestado sin la autorización del tribunal y no está autorizado a mantener a la persona bajo su tutela a crédito. Cuando prepare el presupuesto, tenga presente que hay costas judiciales para cada petición, así como para presentar el inventario y las declaraciones anuales. Ahorrará tiempo y dinero en la presentación de extralimitaciones por separado, al incluir una solicitud de extralimitación en su presupuesto ordinario cuando presenta un inventario o una declaración anual. Tim, entiendo lo que nos pides que hagamos, pero honestamente me gustaría usar alguna ayuda profesional para esto. Según la complejidad de las finanzas y el tamaño del patrimonio de la persona bajo tutela, puede desear contar con la asesoría financiera de un contador o planificador financiero, y en este caso es dinero muy bien gastado. A continuación, vamos a analizar la declaración anual, el informe que se presenta cada año dentro de los 60 días del aniversario de su designación. Con cada declaración anual, también debe presentar un inventario y plan de administración de activos, actualizado con la nueva información. Actualmente no existe un formulario estándar para la declaración anual, así que la suya puede parecer un poco diferente a esta. En el formulario que estamos utilizando en esta clase, vemos que debe suministrar el saldo inicial y al cierre de cada cuenta que tiene en nombre de la persona bajo tutela, así como el total de todas las entradas y gastos para cada cuenta. Entonces, analizando solo la primera cuenta presentada aquí, había un saldo inicial de $22,694, más $18,453 en entradas totales, menos $17,248 en gastos, lo que genera un saldo al cierre de $23,899. También se le pedirá que presente un extracto de cuentas original o un certificado firmado por un empleado bancario para cada cuenta, verificando el saldo al cierre. La primera página de la declaración actual es un resumen de la contabilidad, que combina los totales de todas las cuentas. Su bono de garantía puede aumentar o disminuir en base al saldo al cierre combinado, pero será el tribunal quien decida. En la página siguiente, se le pedirá que muestre cada transacción del año anterior en cada cuenta, incluyendo cada depósito y deducción, la fecha, el número de cheque, el beneficiario y el propósito. Antes de concluir, me gustaría decir dos cosas. Primero, quiero asegurarme de que son conscientes de que, como curadores, tienen la obligación legal de presentar las declaraciones de impuestos de la persona bajo su tutela. Pueden evaluarse sanciones contra usted personalmente por la presentación tardía o por el incumplimiento en la presentación de la declaración. Dependiendo del tamaño y de la complejidad del patrimonio de la persona bajo tutela, puede desear buscar la ayuda de un especialista en declaraciones de impuestos. Segundo, puede interesarle saber que tiene legalmente derecho a una compensación por realizar sus funciones, aunque muchos curadores prefieren no aceptar compensación alguna por el trabajo que realizan. Los tutores no tienen derecho a una compensación, pero sí tienen derecho a reembolsos por gastos incurridos en el ejercicio de sus funciones y pagados de su propio bolsillo. Un tutor, que no es también el curador, presentaría el pedido de reembolso al curador. Por supuesto, si no hay curador, puede ocurrir que no haya fondos disponibles para el reembolso. Un curador también tiene derecho a un reembolso por gastos razonables pagados de su bolsillo, pero un curador también tiene derecho a una comisión de
2,5% de todos los fondos recibidos en el patrimonio de la persona bajo su tutela y 2,5% de todo el dinero pagado fuera del patrimonio. Un curador puede recibir una comisión del 10% sobre todos los ingresos por intereses devengados cada año, pero no sumada al 2,5% sobre las entradas. Con esto finalizamos esta clase, pero antes veamos este breve DVD que muestra lo que puede pasar si no cumplen con sus responsabilidades como curadores y tutores. Por lo tanto, el juicio se llevará a cabo contra el curador anterior y su garantía por la suma de 29.812,78 más todas las costas judiciales. Señor Jones, se le ordena por la presente a usted y su garantía el pago de dichos montos en el plazo de 10 días. De no hacerlo, puede ser detenido por desacato al tribunal. Puede retirarse. Así que tenemos que hablar de cómo vamos a fijar los pagos. La mayoría de los tutores y curadores cumplen con éxito sus responsabilidades sin ninguna dificultad, pero hay quienes no toman sus obligaciones con la debida seriedad, que no cumplen adecuadamente con sus obligaciones e incluso algunos toman el dinero de las personas bajo su tutela y lo gastan en sí mismos. Las quejas pueden provenir de profesionales, de agencias o de miembros de la familia. El problema comienza casi siempre, como en el caso de la audiencia anterior, cuando un curador no cumple con la presentación de una declaración a tiempo. El tribunal le envía al curador una advertencia para presentar la declaración, a la cual no se contesta, y un alguacil va a la casa del curador y le entrega un aviso para que comparezca ante el tribunal. Allí, el curador le explica al juez por qué no ha actuado conforme a la ley y por qué no se le debe quitar la curatela. Su señoría, por favor tenga en mente que esta es la primera vez que mi cliente ha sido llamado a corte. Su señoría, le pido respetuosamente una segunda oportunidad al señor Jones para presentar la declaración anual. Aunque el juez elija no destituir al curador, éste todavía tendría que pagar las costas judiciales de su bolsillo. Sin embargo, si el juez considera que el curador administró mal el dinero, sería destituido y, por lo general, se iniciaría un juicio contra él y la compañía afianzadora. Si el curador no paga el juicio en el plazo legal correspondiente, debe hacerlo la compañía afianzadora. La compañía afianzadora hará el cobro al curador anterior. Podría embargar su salario o cuentas bancarias y cobrará intereses sobre el saldo pendiente. Esto suele afectar negativamente la calificación crediticia del curador, dificultándole comprar un automóvil u obtener otro crédito. Si ha habido robo, fraude u otra actividad ilícita, incluso perjurio al tratar de encubrir el asunto, el tribunal podrá enviar el caso al fiscal de distrito a fin de iniciar acciones penales. Al final, la reputación del curador puede quedar arruinada para siempre entre familiares y amigos. Si piensa que la responsabilidad de administrar el dinero de otra persona es demasiado grande para usted, lo mejor es dejarla en otras manos, por ejemplo en las de un curador del condado. Como juez testamentario, juré desempeñar mis funciones, que incluyen exigir que todos los tutores y curadores cumplan con sus deberes. Como tutor o curador, usted también debe jurar que cumplirá bien y legalmente con sus deberes. Desafortunadamente, cuando un tutor o curador no sigue las reglas, el tribunal debe tomar medidas correctivas que a veces pueden resultar estrictas. Confiamos en que después de haber visto el curso básico sobre tutela y curatela del abogado McKinney, usted nunca se encontrará en esta posición. Con esto realmente concluye nuestra clase. Antes de despedirme, deseo mencionar algunos recursos que pueden serle de utilidad mientras se desempeña como tutor o curador. Primero, el tribunal puede proporcionarle un manual para tutores y curadores de adultos en Georgia que abarca la mayor parte de lo que se trató en esta clase. Y puede visitar el sitio web del Consejo de Magistrados de Tribunales Testamentarios en Georgia en www.gaprobate.org.
Ahí encontrará gran cantidad de información, incluso el manual si no recibió uno, y enlaces a muchos sitios web de tribunales testamentarios. Les agradezco por venir, por su atención y sus observaciones, y sé que harán un gran trabajo como tutores y curadores. Gracias.